Bienvenido. No, es lindo estar aquí, porque además os sigo, así que estoy feliz porque os sigo y estoy siempre muy atento a lo que decís. Para nosotros es un privilegio, entonces. A ver, Alfredo, ¿querés arrancar por el momento de Milei? ¿Querés arrancar por el momento del oficialismo? Que no es lo mismo, Milei y el oficialismo, o por el momento de la oposición. ¿Qué es lo que te parece más interesante o que más nos está costando ver quienes analizamos todos los días la coyuntura? La dificultad que tenemos desde un marco racional de entender este momento político. Siento que hay el grado de desorden es tan elevado, hay un grado de entropía, de caos, tan alto, tan exacerbante, que no es solo responsabilidad de Milei. Yo creo que Javier Milei es la consecuencia de este grado de entropía previo, es un acelerador. Y de hecho por eso creo que nos cuesta mucho ordenar incluso... No es que Milei trajo el caos es el hijo del caos. Lugar a Milei. Es el hijo del caos y pretende conducir el caos. Creo que todavía habrá que ver cuánto tiempo pasa y cómo lo hace, pero lo que sí es cierto es que, y digo el caos, yo siempre tengo los ejemplos de otros países para a veces te ayuda a poder ilustrar. En México, donde trabajo permanentemente, uno tiene claridad quiénes son los adversarios políticos, dónde están unos y dónde están otros. Y tienes claridad cuáles son las ideas de unos, de Morena, que hoy en día es hegemonía, con Claudia Sheinbaum presidenta, con un 32% de diferencia respecto a la candidatura opositora. Se despidió López Obrador como veedor. Se sabe quién es López Obrador, qué propone, qué hace, y también sabes quién es la oposición. Yo tengo la sensación de que en los últimos años en la Argentina tenemos dificultades de ordenar este juego complejo de idas y venidas. No solo hablo de nombres y apellidos, que a veces es lo más tentador. Entender la biografía política de Scioli te exige ir a muchos manuales, y tirar muchos manuales. Pero más allá de nombres y apellidos es, por ejemplo, cómo se defendía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora no se puede caer de alguna manera como si fuera un atajo en criticar al Fondo Monetario Internacional, cuando tú hace 4 días, estoy exagerando, defendía que era fundamental y casi la única salida posible acordar con el fondo. Cuando en materia programática, en materia de ideas, no sientes estas líneas divisorias, yo creo que esto es lo que le viene sucediendo a la Argentina y Javier Milei aprovecha este río revuelto. Y hoy en día, pues seguramente nos mareamos, y te lo dice alguien que sigue la política argentina. Me cuesta aprender incluso los nombres de tantos actores y actrices de la política. Lo que dividía antes, eventualmente, antes del caos, no sé en qué momento, si macrismo, kirchnerismo, no sé, en la dinámica que vos quieras. Si esa línea se corrió, ¿Milei no traza otra distinta que se está recomendando? Porque Milei dice todo el tiempo, yo vine con el principio de revelación a mostrar quién está del lado del bien y quién está del lado del mal. Todo el tiempo dice eso Milei. Milei tiene su brocha y creo que está intentando trazar otra línea. Otra línea. Lo que pasa es que las sociedades no se ordenan a una velocidad de que haya un presidente que esté intentando trazar otras líneas. ¿Y por qué lo tiene más difícil? Es porque en su propio espacio político están actuando, yo a veces creo que están actuando como si hubieran construido ya una hegemonía política cultural y solo discutieran entre sí. Claro. Todavía no tienen el tiempo. En la política se requiere tiempo para construir hegemonía. Es una palabra que yo no la regalo frívolamente. Se requieren un tiempo para que cambien los sentidos comunes. Entonces Milei hace un esfuerzo, pero de repente aparece Villarroel y le traza otra línea. Y aparece Lemoine y aparece con otra línea. Cuando digo líneas, incluso es hasta en el marco del lenguaje que utilizan, de los horizontes que tienen, de las preocupaciones que tienen. Con respecto a México, que estoy viendo, más o menos vengo siguiendo el tema, te lo tomo. No te tomo que estemos tan diferentes en un sentido si tomás la historia de Brasil reciente. Porque tenés que la justicia hizo cualquier cosa para un lado y para el otro, que Lula tuvo opositores que hoy los tiene de aliados. Digo, en Brasil también, y ganó por 1,5 puntos rezando. Es decir, por menos de un punto y medio, por un punto. Por un punto. Digo, en Brasil también tuvieron que ir para acá y para allá, y uno dice, che, este tipo había hecho de todo y lo mandaron en cana, le pasó de todo y ahora logró armar. Digo, ahí no pasó esto de que era también la línea tan clara. Y de hecho es cierto, y en Brasil no pasó, y no está pasando en Bolivia. En Bolivia yo no sabría trazar las líneas y estoy todo el día pendiente a lo que ocurre en Bolivia. Me cuesta trabajo explicarle a cualquier persona lo que ha ocurrido hoy en Bolivia, al interior del MAS, hoy con movimientos
más oponiéndose ideológicamente. Insisto, va más allá de nombres y apellidos. Pero es cierto que hay países, el caso español hoy en día está bastante ordenado políticamente. Sí, Tú España sabes sí. que el Partido Socialista plantea que la banca y las energéticas tienen que pagar impuestos. Y tú sabes que el Partido Popular y Vox, la derecha, no quiere que paguen impuestos. Tú tienes claridad ideológica. Es interesante porque efectivamente Brasil es otro donde yo creo que no está resuelta la ecuación política. En la Argentina, efectivamente. Y esto tiene que ver mucho, yo creo, con caracterizar complejamente a Javier Milei, que él tiene, porque está lleno de convicciones. Eso sí, pero hay algo que no le compro y no le suscribo a Javier Milei. Si bien es cierto que tiene una brocha muy clara, nítida a la hora de diferenciar las ideas de a dónde quiere ir, donde sí nos está confundiendo mucho es en todo lo que está diciendo. Es decir, el desorden también es lo que se cuenta. Cuando el relato te llega a decir que las tarifas en la Argentina están regaladas, que los jubilados están mejor que si Vuelan en quisieran, dólares. vuelan en Sí. dólares, que la economía va perfectamente bien y si miras el promedio de crecimiento económico de la CEPAL, Banco Mundial, FMI y BBVA, es menos 3,2 para el 2024, el peor registro de toda América Latina, peor que Haití. Estoy hablando de instituciones que ni siquiera es la nuestra, ni de la de Hernán, sino las 4 que uno podría tomar como organismos internacionales, Sí. de esos que le llaman serios, Sí. menos 3,2. Y tú escuchas a Milei, entonces, en ese relato también se abona el desorden. Yo creo que ahí es donde hay un tema muy peligroso en la política Vos argentina. decís que hay un desorden provocado deliberadamente por Milei. Sí, ¿Es absolutamente. eso? De hecho, yo creo que su disputa cultural, que es lo que él cree que puede ganar, porque él tiene claridad que va a perder la batalla de la gestión económica. Yo creo que él sabe que el modelo económico no tiene por dónde. De hecho, creo que el debate interno que bien plantea Hernán, de evaluar sí, de evaluar no, saben que ya están en unos dilemas de callejones sin salidas. Pero sí confía Milei en poder ganar la batalla cultural. Es una ecuación interesante. No te voy a Es resolver el difícil. problema de la heladera, pero te voy a convencer que debes estar bien aunque estés jodido con tu heladera. Eso es más difícil. de Eso es hacer. un tema, esa es la apuesta deliberada. En esa apuesta Pero no es deliberada... solamente esperanza, sino cambio de valores, decís vos. Absolutamente. ¿Es De hecho, eso? lo más interesante que se dan en muchas sociedades es cuando se transforman las preferencias societales. Eso es un debate de la disputa cultural. Y eso es lo que hay que estar para mí. Cuando Villarroel discute el tema de derechos humanos, está reparametrizando la importancia y el cómo. Y yo creo que Milei está trabajando. De hecho, Milei en todo Sí, está discurso... revisando 40 años, Villarreal, por lo menos. Por lo menos. Y fíjate que Milei tiene en todas sus alocuciones tiene algo muy interesante. Siempre termina pidiendo un poco de tiempo. Porque fíjate, no puede cuestionar el presente y entonces ¿qué hace? Jugar a disputar el horizonte, el futuro, y revisar el pasado diciendo cuestiones, yo diría, de un cierto calado preilustrado, como me diría José Luis Rodríguez Pero Zapatero. Alfredo, a ver, no es la primera vez que escuchamos brotes verdes, segundo semestre, la luz al final del túnel, el sacrificio tiene sentido, estamos mal pero vamos bien, no es la primera vez. Pero sí, Pablo, es la primera vez que alguien dice que había un 75.000%, ya me pierdo con las cifras del señor Javier Milei. 17.000% de ¿Cuánto? inflación. Esa sí es la primera vez. Yo no había escuchado esto. Es la segunda, en realidad. No, no, la Martínez época de Oz. de Martínez de Oz. Perdón, Martínez de Oz. recién lo dijo Sí, Paula bien. Modeo, Macri dijo, estábamos durante- arriba de un polvorín, estaba todo a punto de explotar. Bueno, Mauricio Macri en los 4 años había escuchado estos mismos eufemismos, Sí. los mismos. Más O sea, moderado, además, más el moderado. manual, pero yo no había escuchado que los jubilados volaban en dólares. Claro. Yo no había escuchado que el crecimiento económico... O sea, yo había... Lo que sí siento, y ahí es donde hay una cuestión... Muchas veces le dice la gente a Milei y a sus portavoces del gobierno y de afuera del gobierno, que son como muy eruditos. Yo creo que están atravesando una línea muy compleja en la política, que es el cinismo, cuando te atreves a decir cualquier cosa. Con O sea, todo éxito. Cuando tú te atreves a decir, cuidado que el éxito es en el mientras tanto. Esto es largo. Bueno, hasta acá con todo éxito. Hasta acá es con todo éxito. Yo me atrevo a decir que en este momento Javier Milei, más allá de su imagen estable en tiempos, es cierto que cuidado, que la valoración promedia de la gestión va cayendo. Pues ahí eso es algo interesante. La imagen siempre eso se sostiene mucho más en el tiempo que lo que es la aprobación de gestión. Son dos variables que no van a la misma velocidad. Ibas a decir algo más. Lo que quería decir es que efectivamente Javier Milei, en términos de la gestión, en términos de esto, él se atreve a, con cierto cinismo, y yo es donde tengo una duda, si es falta de rigor o es, si lo digo sin filtros y con un acento un poco español de España, es de falta de vergüenza.
Es decir, cuando uno se atreve a aseverar que las tarifas están regaladas, se atreve a decir que están volando en dólares los jubilados, se atreve a decir, y a veces incluso convence a parte de la oposición, y hilvano con la oposición, que estamos en un problema cada vez menor en términos inflacionarios. Yo me puse a ver la inflación acumulada de los 8 meses de Javier Milei, atento al dato, supera 20 años de inflación acumulada de la Unión Europea. 10 años de inflación acumulada de Bolivia, de Brasil o de Chile o de México. Lo que pasa es que es muy fuerte la narrativa de que la culpa de todo eso es de los que estaban de los que están el pasado. atrás. Están disputando el pasado y ahí es interesante, porque en eso van a tener una cuota de razón y a mí me cuesta trabajo de afrontarlo ideológicamente y políticamente. Claro. Me explico. Cuando tú miras la cifra de la EPH, de la encuesta de presupuestos de hogares primer trimestre 2024 y miras que los pobres y casi pobres, esto que os vi también mostrarlo, es casi un 75%, te alarmas y dices, ¿cómo que la sociedad no se revela frente a 3/4 partes de la sociedad? La está pasando mal, por decirlo de una forma muy sencilla. Claro, me puse a mirar los datos de la encuesta de presupuestos de hogares primer trimestre 2023 y es que ya había un 60% que la estaba pasando mal. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Un término que es jodido. La sociedad ya venía metabolizando tantos niveles difíciles, una cotidianidad complicada. A los que nos encantan los números, 13%, y nos mareamos con las cifras, soy el primero que lo hago todos los días, y me parecen importantes, pero la sociedad pasar del 60% de pobres y casi pobres en el primer trimestre al 73, 74, sí, son 13%. Hay una nueva población pero la sociedad estaba metabolizando o mal metabolizando, que ya había unos datos realmente complicados. Yo creo que los 8 años previos a Javier Milei, explican parte de esa metabolización que hoy en día no sabemos si la sociedad, o no entendemos, o queremos que la sociedad diga pacíficamente y democráticamente, basta ya, no podemos tolerar que la leche valga 1.600 pesos un litro. No podemos tolerarlo, porque además yo he estado en España hace poquito y es la primera vez que he llegado a España pensando que era barato España. Es la primera vez. Lo digo cotidianamente sin ser analista. No, respecto de esto último que decías, mucha gente cuando le preguntaste decía, pues yo ya estaba mal. Claro, es un poco ese escenario que vos mencionabas en términos numéricos, pero quería preguntarte, pensando hacia adelante, ¿dónde crees que le aprieta más el zapato a la política de Milei? Respecto de las cuestiones reales, es decir, ¿ves al conjunto de la sociedad argentina cuestionando el aumento de las tarifas? ¿O en las cuestiones financieras, por ejemplo? ¿Dónde ves que se tensiona esta cuestión? Yo creo que hay una ausencia, una orfandad, y lo digo con respeto, de agenda opositora. Agenda. O sea, nosotros, y uno es el primero que cae en esta tentación de acabar hablando de la discusión entre Lemoine y ya no sé, ni los nombres, incluso me cuesta trabajo aprenderme el listado de nombres. Yo creo que esta ausencia, esta orfandad de agenda opositora, yo creo que hay aspectos que sí es cierto que hay que discutir de tarifas, yo creo que no puedo llegar a entender por qué no se habla del papel de la banca en este país. No lo logro entender. No lo logro entender si miramos los balances, y tú eres de los que mira con lupa todo lo que ocurre de la banca en este país. No puedo llegar a entender cómo la oposición... Entiendo que Milei no lo haga, porque le quiere llenar sus bolsillos, así literal. Pero no puedo llegar a entender cómo no hablamos en una oposición ideológica, y digo porque yo estoy en las antípodas ideológicamente de Javier Milei, no entiendo cómo no hablamos de la oposición, no entiendo cómo no hablamos, no digo aquí literalmente, pero que sea agenda mayoritaria opositora, de llegar al equilibrio fiscal por la vía de eliminación de los privilegios tributarios. Si es que se puede llegar igual al equilibrio presupuestario. Si quieren llegar, si esa es bueno, la... eso había hecho un apartado Massa que... Pero no solo falta un apartado y luego esconderte 8 meses y no decir nada. O sea, hay que la pero política... ¿no te sorprende igualmente? Porque eso, que la gente la esté pasando mal, bueno, y que diga, bueno, pasaron unos tantos meses, se le han hecho cierta oposición con el tema docente, con el tema del marchas por el tema del trabajo, hubo paros, hubo cosas. Ahora, a mí me llama más la atención ayer fue el ejemplo de que él fuera a la casa de los industriales, casi a cargarlos, a decirle que le robaron al campo, y que hay un montón de industriales, porque no está solo destruyendo el capital que recibe la gente para vivir y está apretado, está destruyendo capital. Y así como la gente estuvo apretada en los últimos 8 años que vos decís, en los últimos 4 hay muchos sectores
de las pymes y de las empresas de alimentos y todo, que ganaron mucha plata. Y hoy están viendo que le pusieron un modelo que está todo vacío en todos lados. Le está destruyendo el capital a las empresas y a los tipos que tienen plata, no solo a los pobres. ¿Entiende lo que digo? Y ahí es donde yo creo que tiene una responsabilidad la oposición. La oposición tiene que hablarle a estos sectores que están siendo hoy en día vilipendiados económicamente por el gobierno actual de Javier Milei. Yo creo que sí falta como ordenar prioridades, evitar caer permanentemente en el manual de distracciones de Javier Milei, porque es un manual de distracciones, es literalmente un manual de distracciones. Yo con honestidad lo digo, o sea, el tiempo que se le dedicó en su momento cuando el señor Javier Milei fue al Luna Park, creo que fue, a cantar. Bueno, claro, que cante lo que quiera. O sea, está todo bien, entiendo un comentario, hay que hacerlo, pero que eso sea parte del manual de distracciones cuando hay una agenda opositora, yo no puedo llegar a entender por qué no estamos discutiendo un salario mínimo de un nivel digno en este país. Esto debería ser, porque hay algo en la oposición, contestándole un poco a lo que plantea Pablo, es que inclusive si eres minoría, y otra vez me voy al buen ejemplo de México, pero me sirve en cualquier otro, a veces hay que asimilar que eres minoría para empezar a construir mayorías. No solo se trata de, como dicen en la Argentina, del poroteo, de la contabilidad en el Congreso y en el Senado, que es importante sacar leyes con sumas suficientes en el Congreso y en el Senado, es correcto, pero no solo podemos ser contables de cuánta gente te vota. Lo que quiero decir es que el caso de Andrés Manuel López Obrador, que se va a ir con un 60% de aprobación positiva, no empezó siendo mayoría en México. Cuando se constituye Morena, era un partido marginal escindido del Partido Revolucionario Democrático, que a su vez había sido escindido del partido hegemón, el PRI. Bueno, el kirchnerismo también construyó su hegemonía desde la gestión y con una agenda muy clara en su momento, que supo leer. Pero, a ver, porque esto responde a la idea, Hernán preguntaba, bueno, ¿en dónde no le cierran? ¿Dónde termina por apretarse o estrecharse el camino de Javier Milei en el gobierno? Te preguntaba, bueno, por lo financiero, por lo económico, y vos decís, falta una agenda. ¿Esa agenda se puede construir sin liderazgos? Agrego otra pregunta. La construcción de un espacio opositor propiamente dicho, no de los que dicen, bueno, no estoy de acuerdo, pero entró el voto, después hablamos sobre eso, que me parece un fenómeno político muy llamativo. ¿Se va a resolver eso cuando se resuelva la interna del peronismo, la conducción del peronismo, o por afuera del peronismo, o más allá del peronismo? ¿Cómo ves eso? Yo creo que lo que sí tengo muy claro, Pablo, es que sin agenda no es suficiente el liderazgo. El mejor de los liderazgos, si está escindido de una agenda, de unas ideas que estén en sintonía con las preocupaciones de la gente. Que logren interpelar a la sociedad. Sí, porque si estás hablando vos hablaste de prioridades. De prioridades de la cotidianidad de la gente. No son 50 cosas abstractas. No, es lo que hoy en día está sufriendo la gente. Yo estoy seguro, si a la gente le planteas temas de vivienda, la gente está preocupada. Bueno, con pero el tema acá de tenés vivienda. dos agendas que se instalaron y están trayendo problemas al gobierno. La agenda de la restitución de las jubilaciones y los fondos universitarios. Bueno, ese es un tema. Ese es un tema para seguir trabajándola permanentemente. El tema de la jubilación, yo creo que incluso no solo debemos de caer, ahí es donde yo creo que tiene un problema la oposición, en circunscribirnos a una discusión en las instituciones del Poder Legislativo. ¿En cuánto va a sacar para poder sacar el porcentaje que te permite el veto de Milei? Y ahora, ¿es importante? Sí. ¿Es suficiente? No. Yo, de hecho, creo que estamos discutiendo una agenda opositora realmente todavía ridícula, second best. Es decir, nada, es un 8% lo que se está discutiendo para mejorar. Yo creo que la clave, y esto sí me ha tocado aprender en la política latinoamericana, tú tienes que poner grandes horizontes maximalistas. O sea, el umbral de transformación está muy por el piso, claro, en la oposición. Sí. Bueno, pasa una cosa curiosa que agrego a la pregunta, porque parece ser, viste que decís el driver, no sé si lo voy a usar bien, pero me copa. Parece ser un driver importante no votar con el kirchnerismo. El kirchnerismo mancha venenosa. Entonces, frente a cualquier discusión aparece el kirchnerismo y entonces ya hay un sector de la política y de la ciudadanía que se pone del otro lado. Da la sensación que estas agendas, fondos universitarios, jubilaciones, logró correr eso y amalgama incluso con sectores de la oposición donde se construyen por lo menos mayorías circunstanciales. ¿Estás viendo un fenómeno ahí? ¿Es corto? ¿Es muy poco? Es que hay muchas mayorías de la sociedad argentina que están en desacuerdo con lo que plantea Javier Milei. Yo vengo defendiendo. Y nadie la sabe. Una de ellas fue la universidad pública. Y construyó rápidamente una mayoría societal y había todo el arco político en su mayoría, salvo Milei,
o su grupo más chiquito de Milei estaban defendiendo los recortes en ese momento histórico. Acabas de dar un muy buen ejemplo, el tema de los jubilados. Yo creo que la clave, y ahí es donde tiene una responsabilidad la oposición, es en encontrar, en hurgar, donde la sociedad mayoritariamente está de acuerdo. Yo siempre apelo a un autor que es Leikov, que él plantea de que las sociedades no son conservadoras en todo o progresistas en todo. Es decir, las sociedades, los ciudadanos, ciudadanas, a veces somos muy nacional popular, peronistas, progresistas en algunos aspectos, de izquierdas, pero en otros, si le preguntas por el tema de la inseguridad en México, Sí. la mayoría es conservadora. A pesar de que en otros aspectos Bueno, de la ahí vida... veo dos problemas, si vos querés. Que la oposición y muy buena parte del peronismo se concentre en agendas más de centro y al mismo tiempo está buscando en espejo figuras parecidas a Milei porque entienden que esa es una manera de interpelar a un sector de la sociedad en este tiempo y otros que dicen, no, vamos a un umbral de transformaciones más profundas. ¿Cuál te parece que le viene Cuando mejor? quieres imitar ideológicamente y en la comunicación a un líder, que en este momento que lo es en el centro de la escena... líder exitoso, Milei. Él está en el centro de la escena política, el señor Javier Milei y su gobierno. Los ejemplos son... Ahí sí que ni en Brasil, no me buscáis un contraejemplo. De hecho, yo siempre apelo a este término que utiliza Krugman de los fanáticos del centro. ¿No? El centro es una aritmética. Yo de hecho, desde el tiempo que llevo en la Argentina, no he encontrado en ninguna mesa a gente que tenga posiciones de centro en cualquier tema. Desde el fútbol a la religión, hasta los temas del peronismo, o sea, la gente no piensa de centro, la gente piensa en el tema de la inseguridad, piensa de una determinada manera, Sí. piensa en el tema del Estado con la educación pública y la sanidad pública, piensa de una determinada manera, en el tema de la jubilación, mayoritariamente la sociedad, cuando le dices, te van a quitar tanta plata, bueno, yo no quiero hacer este sacrificio porque ya no tengo posibilidades. Claro, pero para eso te tienes que salir, y ahí es donde yo creo, de una palabra que yo a veces le huyo en la Argentina, que es esa tarrosca, que en el fondo es muy miope, porque acabas solo pensando en qué ocurre en los pasillos de las instituciones en un momento de alta crisis Para de eso que es, representatividad. Alfredo, eso es. Vos hablabas de prioridades antes, de ser más maximalista o elevar en todo caso el umbral o el piso. En el caso de los jubilados, por ejemplo, la oposición que ganó, las oposiciones que ganaron, ni siquiera lo difundieron. O sea, es más elemental todavía. No hay ni siquiera, yo gané, festejo, y te explico por qué festejo y te conviene a vos. No hubo ni eso. Digo, no hay insistencia, no hay didáctica, me refiero a eso completando lo que decís. En todo Pero caso, fíjate con la que misma decías línea. algo que es, las derrotas electorales, lo peor es cuando tienen un correlato tan inmediato en derrotas políticas. Y cuando la derrota electoral, por una circunstancia y por aritméticas, porque con estas reglas pasó esto, pero con otras reglas hubiera pasado otra cosa. Claro. Porque pasa, si son importantes, son las Si reglas no del hubiera habido juego. balotaje, hoy el No, presidente... Son las pero reglas del juego y son además, correctas. lo que Además, la quieren. historia va dando oportunidades y va generándose cosas Claro, que no se manejan. dinámicas. Digamos, la aparición de Bolsonaro o de Milei, si vos me decís, che, inviertan plata en Bolsonaro o en Milei porque este tipo llega a presidente, y vos decís, nah, ¿quién va a poner plata en esos dos? Ahora, los tipos se fueron moviendo frente a determinadas coyunturas. Y lo que está pasando en la Argentina es que, digamos, las dos leyes que se terminaron aprobando conjuntamente, el peronismo decidió correrse para que no le achaquen a ellos ser los generadores. Claro. Y está dando un buen resultado, pero el enojo de la gente hoy no es, che, que se vaya Milei y que venga el peronismo con algo bueno. No, es que se vayan todos. Los que se empiezan a enojar con Milei, parece el 2001, que estaban enojados con toda la política. Acá, ¿se entiende? ¿Y el peronismo qué puede hacer para corregir eso? No van a decir, no, ahora somos buenos, vamos a corregir. Hay un momento que te tenés que correr. Es como que si quisieran hablar más, tampoco le darían bolilla. Eso es... Yo creo que la crisis de representatividad de la Argentina es precisamente el campo fértil para el nacimiento de personajes como Milei o como cualquier otro. O bueno. O Podría bueno, ser uno bueno. Puede pasar, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia. Es la crisis de representatividad seria que afecta a la clase política, a los medios de comunicación, a la academia, a las instituciones. Y cuidado, que también hay que repensarlo con mucho respeto. Porque a mí no me preocupa solo que Javier Milei esté diciendo cosas como las que está diciendo. Me preocupa que la sociedad esté suscribiendo esto. Y ahí hay que hacer entonces una reflexión mucho más seria. Es una reflexión que nos cuesta porque siempre hay una suerte de mito en que no podemos discutir qué está pensando la sociedad. Las sociedades piensan cosas. Y yo creo que es un momento donde tenemos que pararnos a pensar que si la sociedad en un momento, y a mí me llamó mucho la atención, para mí un parteaguas, si parte de la sociedad creyó que el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner era pura falsedad,
es para... Me da igual el volumen de personas que sean, porque no es un tema cuantitativo, es un tema cualitativo. Solo con que exista una persona, fíjate al extremo que llevo en términos de ejemplo, con que exista una persona que después de ver que una persona intenta dispararle, siga creyendo que eso es mentira, y si ese fenómeno aislado de una persona es un porcentaje, el 20, el 30, me da igual, porque así hay que leer los análisis cuantitativos para ver dimensiones, fenómenos, procesos, placas tectónicas. A mí es donde yo también estamos en un momento societal donde debemos de pensar, debemos de preguntarnos, porque entonces el problema, yo sé que mi ley tiene una responsabilidad si dice que vivan las tarifas que tenemos en este momento, que vivan las pensiones de los jubilados, pero cuidado que esté, y ahí es donde viene una interrogante, porque no tengo la respuesta. Sentido común eso es, cuidado que sea parte de los sentidos comunes. Y si es parte de los sentidos comunes, ¿cuál es la tarea de la oposición? Interpelar, no callarse. Eso sí. No se puede suscribir o no se puede retroceder, porque en política, y ahí es donde viene la cuestión, si la derrota electoral te provoca retroceso, silencio, esperas cuando cambien las cosas... Te ocupan el espacio. Sí, los espacios están para eso. Alfredo, muchas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Nos queda lo de Elon Musk y Brasil. Te invito a que volvamos a charlarlo pronto, me imagino que este tema llegó para quedarse. Sí, parece que sí. Gracias. Muchas gracias.